Estimados amigos, vamos a iniciar este nuevo acto del Club de la Constitución y le voy a ceder la palabra a nuestro anfitrión, el decano de la Facultad de Derecho, don Miguel Olmedo Cardenete. Muy bien, muchas gracias. Saludar en primer lugar pues, a los miembros de la mesa, muy especialmente pues, a los que integran, ¿no?, la Junta de Gobierno del Club de la Constitución, que es el promotor de este acto, y también, como es lógico, muy efusivamente a nuestro ponente de hoy, que va a hablar sobre un tema en el que ya, por suerte, la universidad es así, hemos debatido en este mismo Paraninfo con otros protagonistas, ¿no?, del tema, ¿no?, de la cuestión del proceso, no solo en su dimensión jurídica, que para eso estamos en una facultad de Derecho, sino también en algunos otros trazos y tintes o interpretaciones políticas que pueden darse, lógicamente, a algo que, desde luego, trasciende, como es lógico, de la mera polémica o del mero debate técnico-jurídico, ¿no? Gracias, por lo tanto, por venir a esta Facultad de Derecho, a don Javier Zaragoza Aguado. Por suerte, pues tenemos una magnífica y excelente relación con la Fiscalía, no solo con la Fiscalía Superior, por supuesto que también. Aquí quiero aprovechar la ocasión para saludar a doña Ana Tárrago como Fiscal Superior de Andalucía, al Teniente de Andalucía, a don Rogelio Muñoz, y, por supuesto, a todas las autoridades civiles y militares, algunos también hay por el público, aún sin uniforme, que se encuentran acompañándonos en este momento. Para la Facultad de Derecho constituye, sin duda alguna, un honor y un privilegio poder acoger debates de esta característica, y yo creo que por los momentos por los que atravesamos, por los momentos por los que atraviesa España, iniciativas que proceden de la sociedad civil y, en este caso, del Club de la Constitución, pues son muy bienvenidas, son, diría más, necesarias para seguir forjando el debate de la opinión pública y, de la mano, en este caso, de privilegiados protagonistas de la cuestión jurídica, ¿no?, de la acusación que ha llevado a cabo la Fiscalía en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la consiguiente condena, pues seguro que tendremos ocasión de discutir bastante acerca de si hay o no, si había o no posiblemente rebelión o más bien sedición, en cuál es el concepto de violencia que podríamos manejar. Yo a mis estudiantes de Derecho Penal, porque esa es mi especialidad también, siempre les ponía el simple ejemplo. Desde que leímos la querella que se presentó desde la Fiscalía General, si para el delito de coacciones en el Código Penal condenamos a un arrendador que le cambia la cerradura a su inquilino y la jurisprudencia interpreta que eso es violencia, ¿qué no decir? Y ahí están los atestados, ¿no?, que integraron el sumario del proceso, qué no decir de lo que sucedió en Cataluña. Con eso queda dicho, y adelanto, naturalmente, saltándome el protocolo, mi opinión, pero no podía dejar de hacerlo. Saludar, por lo tanto, a todos los que nos acompañan, a todas las autoridades aquí presentes y muy especialmente al público que está aquí un viernes por la tarde deseoso de escuchar lo que estoy absolutamente convencido va a ser una ponencia magnífica y espero también un debate muy enriquecedor. Muchas gracias. Pues yo primero les doy la bienvenida al Club de la Constitución, le he dado la preferencia, como es lógico, a nuestro anfitrión, dignísimas autoridades, señora Ana Tárrago, Fiscal Superior de Andalucía, Fiscal Jefe, autoridades civiles y militares, nuestro diputado Carlos Rojas, los representantes del Ayuntamiento de Granada, señoras y señores, queridos compañeros del Club de la Constitución. Vamos a iniciar lo que es una conferencia con coloquio interesantísima porque está de rabiosa actualidad. Yo espero que salgáis, expreséis vuestras ideas, expreséis vuestra opinión. Esto es un club de debate y, por tanto, no le voy a quitar yo más tiempo al que realmente tiene que hablar, que es don Javier Zaragoza Aguado. Le paso, para que hagan la semblanza de don Javier, le paso a nuestro socio del Club de la Constitución, José Miguel Ayllón. José Miguel, tienes la palabra.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me ha correspondido a mí el honor de presentar a tan ilustre persona y es una satisfacción, pero también es un motivo de duda, ¿no? ¿Cómo podemos a una persona tan conocida y a quien hemos admirado tanto en sus intervenciones como acusador público en el último juicio del proceso y en otros anteriores, cómo podemos presentarlo, ¿no? Se presenta solo? Por tanto, lo que daré será unas pinceladas de su persona, de sus circunstancias, de su profesión, de los títulos merecidísimos que tiene y intentaré subrayar aquellos aspectos menos conocidos o incluso desconocidos para la mayoría del público. Don Javier es aragonés. Esto es, para los granadinos, el saber de dónde se es muy importante porque sabemos que la tierra nos da un carácter especial. Él es aragonés y ejerce de aragonés. De hecho, uno de los últimos títulos es la Gran Medalla de Aragón que ha recibido en este año. Nació en un pueblito del Bajo Aragón, que se llama Alcoriza, cerca ya de Cataluña, y cerca de otro pueblo un poco más conocido que es Calanda. Estudió en Zaragoza y en 1982 pues, saca la plaza de fiscal en la oposición y es destinado inmediatamente a Guipúzcoa, a la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Allí está de 1981 a 1987. Son tiempos, como todos ustedes saben, dificilísimos, donde atenaza el horror y el terror de ETA. Por ponerles un recuerdo, un ejemplo, en aquellos años, en 1987, hubo la bomba que destrozó el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, causando 11 muertes, muchos de ellos niños, y 88 heridos graves. Son tiempos muy difíciles. En el mismo San Sebastián, cotidianamente, demasiado a menudo, se cometían crímenes, asesinatos, etc. Con posterioridad es destinado a la Audiencia Nacional como fiscal antidroga. Ya en la Audiencia Nacional, en 1988 a 2006, ejerce esta función especializada en la persecución de este tipo de delitos y en el 2005 es nombrado fiscal jefe antidroga, a la vez que fiscal de sala. En el 2006 sustituye a Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Han pasado por él casos importantísimos como la operación Nécora, los atentados del 11M y últimamente de todos conocidos el caso del Procés. Además tiene unos títulos importantísimos. Para mí lo desconocía, esta es la verdad, pero es oficial de la Legión de Honor. El gobierno francés le ha otorgado esta merecidísima medalla. Como le dije al principio, Premio Aragón 2019, Gran Cruz de la Guardia Civil, Gran Cruz del Mérito Naval, Medalla de Oro del Plan Nacional sobre Drogas, Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Don Javier es un conferenciante habitual, imparte esos seminarios y ponencias que yo sepa todos los años en la Universidad de Salamanca, donde trata temas de su función, como es la persecución del terrorismo yihadista, con la advertencia del peligro que tiene la difusión de sus ideas, la búsqueda de acólitos, la búsqueda de personas que se adhieran a tamaña actitud y también dentro de estos seminarios pues habla sobre corrupción. La forma de contactar con él ha sido precisamente porque una de
los focos de atención de él es la persecución, la prevención de los delitos de odio. Y, claro, tenemos mucha relación con el común amigo Esteban Ibarra de Movimiento contra la Intolerancia, que desde hace mucho tiempo persigue y señala estos comportamientos que nos impiden llegar a una paz social. A través de esas conferencias, don Esteban Ibarra pues, ha atendido a esos eventos y me traslada la gran preocupación de señalar, de fijar que el objeto del delito del odio es precisamente acabar con la dignidad humana y acabar con los valores establecidos en el artículo 10 de la Constitución española. En cuanto a esto, en cuanto al delito del odio, pues el terrorismo, también el independentismo, también el separatismo, todo esto está bastante marcado por estos comportamientos, esta forma de actuar de intolerancia. Y esto se me van a permitir que cite a una víctima del terrorismo de ETA, el profesor Francisco Tomás y Valiente, que además fue un caso que como fiscal acusó don Javier. La cita nos habla precisamente don Francisco Tomás y Valiente en un artículo publicado en El País en el 2005 contra ciertas formas de tolerancia. Nos dice que hay ciertas formas de tolerancia detestables que debemos identificar para no incurrir en confusiones que acaben fomentando viejos demonios ya superados. El problema nace si la verdad absoluta se une el poder político como respaldo e instrumento de aquella. Es entonces cuando surge la sociedad intolerante, santa en su intransigencia, convencida de su derecho a combatir al otro, sea este hereje desgajado de la propia fe o creyente de otra o descreído silencioso. Nos recuerda esta actitud, esta intolerancia, nos recuerda lo que viene ocurriendo en la comunidad autónoma catalana, que además se ejerce desde el poder, y nos advierte de ello don Tomás. Y con su permiso, yo añado que tampoco es tolerancia, tampoco es verdadera tolerancia cuando se tolera al intolerante, cuando se tolera al que ejerce odio sobre los demás o racismo. En realidad es un acto de claudicación, un acto de renuncia, y este comportamiento, esta tolerancia indebida, lo que hace en definitiva es hacer crecer al intolerante en sus creencias, en su actitud. Sin más que decirles, paso la palabra al conferenciante don Javier. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Jamás había pronunciado una conferencia en un marco tan incomparable. Creo que conocí hace unos cuantos años el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, pero pronunciar aquí unas palabras y que además te escuchen los granadinos, en fin, creo que no tiene precio. Y por eso yo les agradezco muchísimo su asistencia y agradezco al Club de la Constitución que me haya invitado a participar, a intervenir aquí con un título que efectivamente es de total actualidad. La sentencia del Procés, el debate jurídico. Está claro que mis palabras, aunque sean de discrepancia con algunos aspectos de la sentencia, lo serán en términos estrictamente jurídicos, porque las sentencias
en un Estado de Derecho, y por supuesto también las sentencias del Tribunal Supremo deben ser respetadas, deben ser acatadas particularmente desde las instituciones. Pero también es legítima la crítica. La crítica en términos, para nosotros, profesionales de la Administración de Justicia, en términos estrictamente jurídicos, no en otros términos. A mí me gustaría compartir con vosotros una reflexión inicial. Se ha dicho, y esto lo escucha uno muchas veces en boca de políticos y de tertulianos, que no se debe judicializar los problemas políticos porque la justicia no es nunca la solución a los mismos. Aun siendo esto cierto, también lo es que en ocasiones las crisis o los problemas políticos son de tal gravedad que los comportamientos de algunos dirigentes, lejos de actuar con responsabilidad y de ajustarse a la legalidad, ignorando la Constitución y las normas más elementales de nuestra convivencia, quebrantan con sus hechos, con sus actos, las leyes penales. Cuando esto sucede, el Estado, que es el titular del poder coactivo, está legitimado para obligar a quien así actúa al cumplimiento de las leyes. Y es el Poder Judicial, precisamente, en el que se encuentran la Fiscalía y los tribunales, el que tiene en un Estado de Derecho atribuida la función de restablecer la legalidad y el orden jurídico. Frente a las agresiones más graves a la convivencia, es altamente probable que una actuación de la justicia que deriva en la apertura de un proceso penal para exigir responsabilidades por los graves hechos delictivos que se puedan cometer, no sea un bálsamo reparador o el bálsamo reparador que un problema político necesite, pero tampoco es su función. Su función es el restablecimiento de la legalidad y su función es garantizar el cumplimiento de las leyes por los ciudadanos y por los poderes públicos. Si lo que sí debemos tener muy claro es que no actuar frente a aquellas conductas que atentan gravemente contra el orden democrático o que atacan los cimientos del orden constitucional, sobre pretexto de que la política se mueve por otros principios y que la justicia no debe inmiscuirse en la política, hubiera sido sin duda una grave irresponsabilidad y una dejación de funciones. Hemos asistido a lo largo de estos últimos meses a uno de los juicios más relevantes de la historia de España, el de mayor trascendencia, desde luego, de esta fecunda y dilatada etapa democrática que nuestro país ha vivido o está viviendo bajo el amparo y bajo el imperio de la Constitución de 1978. Una Constitución que es la más abierta, la más inclusiva y la más social de toda la historia del constitucionalismo español. Una Constitución que fue aprobada mayoritariamente por todos los españoles, con porcentajes, no lo olvidemos, muy superiores al 60% del censo electoral en aquellos territorios en los que hoy es cuestionada. Muy distintos y mucho más amplios que el 40% del censo, que es el porcentaje de votación que se percibió en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Una Constitución que ha convertido a España en una de las democracias, una democracia consolidada y en una de las 20 democracias más avanzadas del mundo, por delante de Estados Unidos, de países como Estados Unidos, países como Francia, Italia o Bélgica, según refiere el Index Democracy del año 2018 del diario The Economist. Y eso con la situación catalana en plena efervescencia. Una Constitución que tutela, reconoce y protege los derechos civiles y las libertades públicas de todos los ciudadanos, sin distinción por su procedencia, por su origen, por su raza, por su credo político, por su condición o su estatus. Y una Constitución que establece como clave de bóveda del funcionamiento del sistema democrático el respeto y sujeción a las leyes. Este es el verdadero principio democrático, el que se consagra en el artículo 9 de la Constitución, el que establece la primacía de la Constitución y las leyes para regir nuestra convivencia.
Decía hace unos meses, pocos meses, Su Majestad el Rey, en un encuentro internacional de juristas que tuvo lugar en Madrid, que no hay democracia sin respeto a la ley. Y tenía toda la razón. La esencia del principio democrático no consiste en que la voluntad popular prime sobre la ley, en absoluto. Porque la ley es la expresión democrática de la voluntad popular y es la que rige la convivencia, la que establece las normas básicas de la convivencia entre los ciudadanos. De manera que cualquier intento de colocar la voluntad popular por encima o al margen de la ley, pues acarrea consecuencias nefastas y, desde luego, hay experiencias históricas que yo creo que no queremos revivir en nuestros países. Hace poco cayó en mis manos un artículo que escribió, un artículo doctrinal, que a modo de conferencia pronunció en la Universidad de Alcalá de Henares un catedrático de Filosofía del Derecho y exmiembro de los gobiernos socialistas de la primera época, Virgilio Zapatero, interesantísimo artículo bajo el título Nacionalismo, autodeterminación y secesión. Al hablar de este tema hacía una cita que a mí me parece oportuno que la conozcáis, porque tiene una relación directa con este tema. Un ejemplo muy antiguo de lo que supone la imposición de la voluntad popular derogando el principio del respeto a la ley, el principio del rule of law. Se refería al juicio de unos generales de las islas Arginusas en el año 406 a.C., en el que 6 generales fueron procesados en Atenas en masa y sumariamente. Un ciudadano se atrevió a levantarse en la asamblea y a presentar lo que pudiera llamarse el primer recurso de amparo, que paralizaba aquel ilegal proceso, a discutir lo que se estaba haciendo en el ejercicio de la voluntad popular. Pero la multitud enfurecida contra quien exigía respeto a los procedimientos y a las formas gritaba, dice, según relata Jenofonte, es monstruoso que no se le deje al pueblo hacer lo que quiere. Y condenaron ilegalmente a muerte a todos estos generales. En realidad lo monstruoso, dice el articulista, lo que da miedo históricamente ha sido y sigue siendo el ejercicio de la voluntad popular pasando por encima del imperio de la ley. Los que tienen en común, o lo que tienen en común aquel monstruoso proceso del 406 a.C. y este proceso, el nuestro, es que en ambos la soberanía popular arrasa la soberanía de las leyes. Y la historia nos ha enseñado que sin rule of law, la voluntad popular es el camino seguro a la tiranía de las mayorías. Todos los ciudadanos tenemos la obligación cívica de defender la Constitución, porque la Constitución es el anclaje que legitima nuestros derechos y nuestras libertades. Pero los poderes públicos tenemos algo más que una obligación moral. Tenemos la obligación legal de defender la Constitución frente a los ataques de quienes quieren destruir nuestro marco de convivencia, porque es el instrumento esencial de nuestra convivencia. Y en la defensa de la legalidad constitucional encontrarán ustedes siempre al fiscal, al margen de componendas políticas o al margen de relativismos argumentales, encontrarán siempre al Ministerio Fiscal, porque es el órgano constitucional que, integrado en el Poder Judicial, está encargado de la honrosa y digna tarea de defender la legalidad, de defender el interés público, los derechos de todos los ciudadanos y los valores constitucionales. En definitiva, de defender a la sociedad, como proclama el artículo 124 de nuestra Constitución. Vosotros sabéis que hay una serie de mantras que el independentismo ha expandido como la pólvora a modo de relato distorsionado con el que poner en tela de juicio la calidad democrática o la calidad de nuestro sistema democrático. Un relato en el que las víctimas han pasado a ser agresores y los agresores víctimas.
De manera que, a través de una denuncia masiva de violaciones de derechos humanos, que es lo que ha sucedido en este caso y particularmente en el juicio que hemos vivido, parece que realmente quienes han conculcado la legalidad son las víctimas y quienes han restablecido la legalidad son los agresores. En fin, evidentemente esto no es asumible ni es aceptable en una sociedad democrática. Y de esos mantras yo destacaría dos fundamentalmente. Uno, el de que según su interpretación se han criminalizado las ideas o los proyectos políticos independentistas, que no ha habido motivo para considerar que se ha producido una violación de las leyes penales. Y el otro, el segundo, es la vigencia de ese derecho a decidir de una parte del territorio suplantando la voluntad del todo. Porque el derecho a decidir qué puede ser España en el futuro está, según el artículo 1 y 2 de la Constitución, forma parte de la soberanía nacional. Y, por lo tanto, todo el pueblo español tiene que decidir sobre el todo y sobre sus partes. Respecto a la primera cuestión, al primer mantra que señala que se están persiguiendo ideas o proyectos políticos, yo creo que es evidente que no. No se persiguen ideas, no se persiguen proyectos políticos, se persiguen hechos concretos, delitos concretos que han violado gravemente las leyes penales, que han quebrantado la Constitución y que, por lo tanto, hay que exigir responsabilidades y se les ha exigido responsabilidades por tales hechos. La defensa de las ideas y de los proyectos políticos independentistas es admisible, respetando los cauces legales y los cauces constitucionales. España, como ha dicho hasta la saciedad el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, no es una democracia militante, o sea, no exige una adhesión positiva a la Constitución y al ordenamiento jurídico, de manera que quien defienda posiciones o ideas que no encajen en la Constitución tiene cabida, puede ejercer esos derechos, puede defender esas ideas. Al contrario de lo que sucede con otros países, en los que la cuestión relacionada con la unidad de la nación es absolutamente inamovible. Aquí no. Aquí la cuestión de la unidad y la integridad territorial es susceptible de reforma a través de los mecanismos de reforma constitucional expresamente establecidos. Pero no se criminalizan ni ideas, ni derechos, ni se criminalizan opiniones, ni proyectos políticos. Se criminalizan, como decía, hechos concretos que son una clara extralimitación del ejercicio de los derechos fundamentales. Porque el ejercicio de los derechos no legitima la ruptura de la legalidad democrática. Actuar al margen de la ley no puede jamás quedar amparado por el ejercicio de derechos fundamentales. Y la política, señores, no es una patente ni puede ser una patente de corso que justifique la comisión de delitos y exonere a sus responsables. No es posible considerar que se legitima o que es legítimo, al amparo del ejercicio de los derechos políticos, actos como expulsar la Constitución y el Estatuto de Cataluña de un determinado territorio, sustituyéndolo por una legalidad paralela, absolutamente ilegal e inconstitucional. No es ejercer derechos políticos, planificar y ejecutar e imponer coactivamente un proceso de segregación al margen de los procedimientos constitucionales y al margen de la soberanía nacional. No lo es utilizar a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de las leyes y de las resoluciones judiciales, como no lo es tampoco, no es legítimo, ni está permitido, al amparo del ejercicio de los derechos fundamentales, desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional de forma sistemática y contumaz, convocar a miles de ciudadanos para retener a una comisión judicial, llamar, incitar o agitar a miles o cientos de miles de ciudadanos para proteger una votación ilegal, sabiendo que eso les abocaba al enfrentamiento con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estaban encargadas de cumplir los mandatos judiciales. Como no lo es tampoco sustraer o utilizar a un cuerpo policial la pasividad o la inacción de un cuerpo policial para favorecer la ejecución de ese referéndum, como no lo es convocar un referéndum ilegal para decidir sobre el futuro de una determinada parte del territorio, o como no lo es tampoco destinar fondos públicos para financiar este proceso.
cualquier observador imparcial puede entender perfectamente que esto no es ejercer derechos, que estos son actos graves que atentan contra el orden constitucional, que infringen las leyes básicas de nuestra convivencia, que están previstos y expresamente penados en el Código Penal y que, por lo tanto, hay que exigir responsabilidades. Y la segunda idea a la que yo me quería referir es el tema de la vigencia del derecho a la autodeterminación o del derecho a decidir, que sistemáticamente repiten una y otra vez como algo que les asiste, como algo que tienen reconocido internacionalmente. Y no es cierto, no es cierto. No existe un derecho de autodeterminación más que, según las resoluciones de Naciones Unidas, de aquellos pueblos que, siendo colonias, están sometidos a situaciones de explotación, de subyugación o de dominación. Esto lo ha dicho Naciones Unidas expresamente en alguna resolución, la resolución 1514 del año 1960, para aclarar o para implementar con una resolución posterior, la resolución 1541, que aquellos países democráticos en los que las regiones que puedan tener una cierta identidad propia gocen de autogobierno, no les tienen reconocido ese derecho a la autodeterminación. Un derecho que ahora lo sustituyen por el derecho a la secesión o el derecho a decidir. Pero el derecho a la secesión no puede ser considerado como un derecho originario. Dice Virgilio Zapatero en este maravilloso artículo que yo encontré. Dice, sino solo un derecho compensatorio que se puede plantear cuando una minoría o un grupo con conciencia nacional sufra como colectivo determinadas circunstancias especialmente graves. Por ejemplo, amenazas serias para su propia cultura, peligro mortal para la supervivencia física de sus integrantes o de las minorías, o exclusiones sistemáticas de los derechos políticos. Estas son las circunstancias que justificarían la posibilidad de una secesión o del derecho a decidir en la medida en que se produce una situación de negación grave de los derechos humanos a algún colectivo. Es evidente que esto no se está produciendo en ninguna parte del territorio nacional, sino más bien al contrario. O sea, los que están viendo afectados sus derechos son esa mayoría que no comparte el ideario independentista. Señala este profesor, dice, esta es la posición de Habermas. Habermas es un filósofo alemán de la Escuela Crítica de Frankfurt, de la segunda generación, muy reconocido, que afirma que la secesión está justificada solamente cuando la violencia del Estado central priva de sus derechos humanos a una parte de la población que está concentrada en un territorio. Por ello, insiste Habermas que la legitimidad de la secesión no se puede decidir sin plantear previamente la legitimidad del statu quo, legitimidad que en principio disfruta todo sistema democrático basado en cargos públicos electos, en elecciones libres, imparciales, libertad de expresión, pluralidad de medios de información y una ciudadanía inclusiva. Ha llegado el momento de hablar de la sentencia. Y yo creo que es evidente que la sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo, que por supuesto respetamos, y lo he dicho al principio, y acatamos, aunque no compartimos algunas de sus opiniones jurídicas, y esto se puede decir abiertamente, la sentencia es evidente que no ha dejado contento a nadie, o al menos eso parece. Unos porque consideran que la condena es injusta, con argumentos más políticos que jurídicos, evidentemente. Yo no voy a hacer referencia a ellos porque no me quiero convertir en vocero de unos postulados o de unas opiniones que no comparto, evidentemente. Yo me voy a ceñir a aquellos que, tienen discrepancias jurídicas fundamentalmente en dos aspectos. El primero es el de la calificación jurídica de los hechos como sedición y no como rebelión, y el segundo es el que se refiere al cumplimiento de las penas. Como recordaréis, la Fiscalía pidió en su escrito definitivo de acusación que se aplicara el artículo 36, apartado 2 del Código Penal. Es una cláusula de seguridad que, si el tribunal la acuerda en sentencia,
obliga a que el tercer grado y cualquier otro beneficio penitenciario solamente sea posible una vez cumplida la mitad de la pena. Estamos hablando de penas graves. Aunque sea de un delito de sedición, es evidente que las penas, unas penas entre 9 y 13 años de cárcel, son penas graves, conforme a lo que establece el Código Penal. Pero estas son las dos discrepancias fundamentales. La sentencia, dictada por la Sala Segunda, creo que os voy a exponer unos breves datos que yo creo que es interesante que los conozcáis, para que os hagáis una idea de la estructura que tiene y de la fundamentación que el Tribunal Supremo ha otorgado a cada tema. Es una sentencia que consta de 493 folios, de los que dedica 37 folios solo a los hechos declarados probados. 193 folios a la resolución de las cuestiones formuladas, de las cuestiones que afectan a derechos fundamentales, formuladas por las defensas el 12 de febrero de este año, del 2019, y respondidas por el fiscal el día 13 de febrero. Se rechazan, evidentemente, todas ellas. Algunas son objeto de un particular examen y estudio, por ejemplo, las cuestiones que afectan a la imparcialidad del tribunal, a la que dedica 30 folios, tanto la imparcialidad de la sala de juicio, del tribunal de juicio, como la imparcialidad del órgano judicial instructor, porque la imparcialidad del instructor fue muy cuestionada desde el principio hasta el final. Yo recuerdo que en el mes de noviembre, cuando se presenta la querella por el fiscal general del Estado, se abren dos asuntos. Recordaréis, uno en la Audiencia Nacional, que ya estaba incoado porque conocía del asedio a la Consellería de Economía de la Generalitat, que se produjo el 20 de septiembre del año 2017, y otra en el Tribunal Supremo que le correspondió al magistrado Llarena. Al principio, la competencia la teníamos exclusivamente para los miembros de la mesa del Parlamento. Todavía no habíamos asumido en esa causa la competencia para la investigación e instrucción respecto a los miembros del Gobierno de la Generalitat y a los líderes de las organizaciones independentistas, las organizaciones sociales independentistas, Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Bien, en aquel momento, cuando comparecieron, fueron citados a declarar, los miembros de la mesa del Parlamento quedaron en libertad, salvo alguno, creo recordar su presidenta, que se acordó su prisión eludible mediante una fianza. El resto se impusieron, en el resto de los casos, fianzas muy pequeñas para garantizar la libertad provisional. Y recuerdo perfectamente que en aquellos momentos, en aquellos días, en fin, los letrados de las defensas, pues la verdad es que estaban muy satisfechos de que el asunto hubiera recaído en el Tribunal Supremo. Y sobre todo porque en la Audiencia Nacional el Juzgado Central de Instrucción número 3 pues había acordado la prisión. Había acordado la prisión de todos los miembros del Gobierno de la Generalitat y de los líderes de las organizaciones sociales independentistas, entre otras razones porque una parte del Gobierno se había fugado. Constatado el riesgo de fuga, es evidente que la ley casi obliga a decretar una medida cautelar especialmente gravosa, cual es la de la prisión provisional. Y esa alegría, esa satisfacción que tenían las defensas en ese momento, una vez el Supremo se hace cargo también de la investigación de la Audiencia Nacional, en el mes de marzo del 2018 cambió por completo. Como dice el viejo refrán, las cañas se tornaron lanzas. Esa es una frase que además procede de un relato escrito por don Ginés Pérez de Hita en el romance de las guerras civiles de Granada. Las cañas se tornaron lanzas. Y aquel magistrado que era el adalid de los derechos fundamentales de los acusados, pasó a ser, lógicamente, al acordar medidas de prisión, el Torquemada inquisidor del siglo XXI. Es decir, las cosas se ven según el aire que cada uno respire en cada momento.
Pero bueno, la imparcialidad estaba fuera de toda duda, como también estuvo siempre fuera de toda duda la imparcialidad del tribunal de juicio. Los acusados y sus defensas cuestionaron, recurrieron la imparcialidad objetiva del tribunal, porque parte del tribunal había intervenido en la admisión a trámite de la querella, pero la Sala del 61 del Tribunal Supremo rechazó todas y cada una de las pretensiones que formularon las defensas. Os decía que la sentencia dedica una parte muy importante, casi 200 folios, a la resolución de estas cuestiones relacionadas con las vulneraciones de derechos fundamentales, probablemente porque esta es la parte que será objeto de un análisis más profundo y meticuloso, tanto por parte del Tribunal Constitucional en la vía del recurso de amparo, como por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con posterioridad. Esa es su misión, más que examinar el fondo de los hechos. Estos tribunales examinan las cuestiones relacionadas con posibles violaciones de derechos. La sentencia dedica sorprendentemente 34 folios, solo 34 folios al juicio de tipicidad, es decir, a la calificación jurídica de los hechos. 12 folios para descartar la rebelión, 11 folios para justificar la sedición, 6 folios para justificar la malversación, 2 para justificar el delito de desobediencia y 3 para descartar el delito de organización criminal que había incluido en sus conclusiones provisionales y definitivas la acusación popular de Vox. Dedica 180 folios al juicio de autoría de cada uno de los acusados. Creo que son aproximadamente unos 100 al delito de sedición, 72 al delito de malversación, 4 al de desobediencia y, por fin, a una cuestión que tiene cierta importancia, sin duda, que es la de la cláusula de seguridad del artículo 36.2 del Código Penal, la resuelve directamente en un folio. Y, naturalmente, la Fiscalía, la sentencia es firme, es decir, no se puede recurrir, porque en el caso del Tribunal Supremo no hay doble instancia. No quiere decir con eso que se infrinja el principio de la doble instancia que se establece en los convenios internacionales, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No, lo que sucede es que, según el artículo 2 del protocolo número 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el principio de la doble instancia tiene algunas excepciones, y una de ellas, casualmente, es que los hechos sean juzgados por el más alto tribunal de una nación. Se considera que la doble instancia no es necesaria porque, al tratarse del más alto tribunal, concurre una especial cualificación en sus miembros para resolver el asunto sin necesidad de que sea revisado por una instancia superior que no existe, porque el Tribunal Constitucional no tiene esa función, tiene la función en amparo de revisar la violación de derechos fundamentales, de derechos constitucionales. La opinión de la Fiscalía, es decir, las discrepancias que puede tener con la sentencia, pues, han sido también analizadas por muchísimos juristas. Yo he encontrado decenas y decenas de artículos en los medios de comunicación o en revistas jurídicas en las que muchísimos profesionales, catedráticos fundamentalmente, o abogados, discrepan de algunas resoluciones o particularmente de la calificación jurídica que ha adoptado el tribunal y del relato de hechos. Por ejemplo, hay un artículo muy interesante que se publicó en El Mundo el día 28 de octubre del profesor Gimbernat, catedrático emérito de Derecho Penal, que recuerdo perfectamente que antes de formular el fiscal el escrito de acusación provisional, en el mes de noviembre del 2018, sostenía la tesis de la sedición, pero tras conocer los hechos que manejaba el fiscal y que incluía en su escrito de acusación, cambió su opinión por el delito de rebelión, hasta el punto de que hoy sigue manteniendo esa postura, incluso teniendo en cuenta el relato de hechos probados que ha recogido el Tribunal Supremo en su sentencia. O, por ejemplo, opiniones como las de Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, también publicada en El Mundo, donde entiende que
si se ha producido una ruptura del orden constitucional o un intento de ruptura, es evidente que los hechos deben encajarse como rebelión y no como sedición. O otro jurista que es de signo o de sesgo, dijéramos, ideológico completamente distinto, Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción de Federalistas de Esquerra, que ha escrito también un artículo titulado Una sentencia benévola, donde cuestiona las lagunas del relato y sobre todo la autenticidad del relato, señalando que los hechos fueron de una gravedad tal que no pueden ser considerados como una sedición. Inciden todos ellos en algo que yo creo que es fundamental, y es que el bien jurídico y sobre todo el tipo de delito. El delito de rebelión supone una agresión al orden constitucional y el delito de sedición supone una agresión al orden público. No tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, ese es el punto de partida en el que se sitúan muchísimas de las discrepancias en relación con este problema concreto, con este problema jurídico concreto. En relación con los hechos, y lo citan, algunos de estos autores lo mencionan expresamente, por ejemplo, llama muy poderosamente la atención, primero, que los incidentes violentos del 1 de octubre se resuman en 3 líneas, cuando hubo incidentes importantes de agresiones graves, apedreamientos, lanzamientos de objetos contundentes, pero vamos, se despachan en pocas líneas. Bueno, 3, no sé si son 3, pero son 7 u 8 líneas. Y sobre todo en que no aparece en los hechos probados algo que yo creo que refleja claramente que se vivió una situación excepcional de riesgo para el orden constitucional, que es el discurso del rey. El discurso del rey que pronuncia el 3 de octubre solo tiene un precedente, el discurso de su padre, el rey emérito, el hoy rey emérito, en la noche del 23 de febrero de 1981, donde también se produjo una situación de excepcional gravedad, y eso de alguna manera pues, te permite o deja entrever que, en fin, cuando el rey pronuncia un discurso de Estado en el que, viendo lo que está pasando en Cataluña, recuerda a las instituciones públicas y a los poderes del Estado el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, cuando además se aplica un mecanismo excepcional que no se había aplicado hasta entonces, el artículo 155 de la Constitución, o se habían enviado miles y miles de policías al territorio de Cataluña para preservar la seguridad, el orden público y cumplir con los mandatos judiciales, me parece que esto demuestra que los hechos tenían una gravedad que finalmente yo creo que el tribunal no ha reconocido. En fin, es una discrepancia sin más, no ha reconocido en su sentencia. También es obvio que discrepamos de la calificación jurídica, aun señalando que el propio tribunal reconoce en la sentencia que la violencia producida es suficiente para integrar el tipo básico de la rebelión. Lo dice exactamente. ¿Por qué? Porque señala que no es necesario que la violencia sea armada ni que sea grave, en la medida en que uno y otro caso se consideran como subtipos agravados del artículo 473 del Código Penal. Pero el tribunal hace una interpretación, con la que nosotros no estamos de acuerdo, y es que entiende que la violencia tiene que ser instrumental y funcional. O por lo menos hace una interpretación con la que no compartimos en cuanto a la exactitud y la intensidad o el contenido de la instrumentalidad y de la funcionalidad de la violencia. Dice el tribunal que la violencia tiene que ser instrumental, funcional y preordenada para el fin concreto. Para el fin, en este caso, declarar la independencia y derogar la Constitución. Cosa que sucedió, por cierto, porque la realidad es que se derogó la Constitución por la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y la realidad es que se declaró la independencia. Bien. Señala el tribunal que los hechos violentos son actos de culminación de un proceso y no de actos instrumentales para hacer realidad el proceso. El proceso, este proceso, como todos, es una sucesión de actos, una sucesión de hitos o de etapas. Y hubo un momento, esa etapa es fundamental, en que la violencia se produce para poder celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Si no se celebraba ese referéndum, en su cobertura, en su legalidad paralela que habían creado, no se podía declarar la independencia. De manera que si la violencia
ha servido para poder celebrar el referéndum y el referéndum es presupuesto de la independencia, es evidente que la violencia ha sido instrumental para poder declarar la independencia, como así sucedió. Y en cuanto a la funcionalidad, pues el Tribunal Supremo dice: no era violencia para lograr directamente la secesión, sino violencia para conseguir una ulterior negociación. De ello se desprende o se deduce que no se ha producido una agresión suficiente al orden constitucional y que, por tanto, el intento estaba abocado al fracaso. Y señala a continuación: fue una ensoñación y no hubo riesgo real. Bueno, en fin, yo evidentemente no compartimos esta argumentación. Creo que el profesor Gimbernat, tanto en una mesa redonda que se produjo en Madrid como en su artículo, señala expresamente: hombre, si se pretende lograr la independencia, finalmente da igual que la finalidad sea directa o que sea inmediata. Es decir, el Tribunal Supremo lo que ha hecho es introducir, para cortocircuitar ese elemento tendencial o finalístico, que es el declarar la independencia, ha introducido un derecho a presionar, y dice: no, lo que pretendían era presionar para negociar con el Estado un referéndum y la declaración de independencia. El objetivo que perseguían era el mismo, porque además esa negociación bilateral que se podía establecer con el Estado no era constitucional, solamente se podía hacer al margen de la Constitución, luego era ilegal. Era ilegal el primer paso y, por supuesto, era ilegal el segundo paso. Entonces, la verdad es que nos ha dejado un poco sorprendidos esta argumentación y particularmente la referencia a la ensoñación. En fin, es probable que esa ensoñación que se cita en la sentencia pues no la percibieran, y no la hemos percibido, pero no la percibieran los millones de españoles que asistieron atónitos en aquellas fechas, en aquellas semanas, a todo este proceso, a todo lo que estaba sucediendo y a la proclamación de la independencia. ¿Los medios que utilizaron eran eficientes, eficaces o no para esto? Esa es otra cuestión diferente. Otra cuestión diferente. Yo recuerdo que en el informe final sostuve que, declarada la independencia por las instituciones catalanas, o sea, cubierto todo el proceso, la pelota, aparte de estar en el tejado del gobierno que utilizó el artículo 155, también estaba fuera de nuestro país. Imaginaros por un momento, y lo expliqué allí, que un país de cierto peso, ahora han aparecido informaciones que vinculan a algunos países precisamente con la posibilidad de que fuera reconocida Cataluña como Estado independiente en aquellas fechas. Imaginaos que un país reconoce, o varios países reconocen, como ocurrió con Kosovo, que reconocen a Cataluña como un Estado independiente. No estaríamos aquí hablando de este tema, evidentemente no hubiera habido proceso y no hubiera habido ni delito de rebelión ni delito de sedición. Otra cuestión, otra discrepancia, otra diferencia jurídica en relación con el delito de malversación. Efectivamente, el tribunal, al descartar la rebelión, pues no utiliza el subtipo agravado del artículo 473, que establece una pena muy superior cuando se utilizan fondos públicos para una finalidad rebelde, para cometer este delito. El tribunal ha optado por penalizar o sancionar la sedición y la malversación en un concurso medial en el que uno es medio para cometer el otro. Pero a mí lo que realmente me llama la atención es que dedica 6 líneas para justificar el concurso medial. Es decir, si hay rebelión y malversación de fondos públicos, la pena se agrava. Si hay sedición y malversación de fondos públicos, como hay concurso medial, el tribunal ha impuesto una pena que sí es una pena adecuada para la sedición, para las características de la sedición, según su calificación jurídica, pero que no incluye, a mi juicio, todo el desvalor de la conducta de la malversación de fondos públicos. Una malversación de fondos públicos que, por la cuantía que fue utilizada, lleva aparejadas penas de entre 6 y 12 años de cárcel. Entonces, justificar el concurso medial exclusivamente en el hecho de que la sedición incluya como elemento del tipo que la sedición se comete por la fuerza o fuera de las vías legales, e incluir en esa expresión de fuera de las vías legales la posibilidad de
de cometer una malversación, creo que no está suficientemente fundamentado y eso creo que es una discrepancia razonable y que se puede escribir sobre ella en un futuro cuando se analice la sentencia y todo lo que ha pasado alrededor de este proceso. Bueno, me queda, y con esto voy a terminar, porque debe haber un turno también para preguntas, la diferencia jurídica respecto al tema del cumplimiento. Los precedentes, algunos precedentes que se han producido en Cataluña en relación con las condenas de determinados dirigentes políticos, pues abonan la necesidad de que seamos especialmente rigurosos con el cumplimiento de las penas. No estamos hablando de penas leves, estamos hablando de penas graves, de penas de 9 a 13 años de prisión. Y por lo tanto yo creo que era muy razonable que el tribunal, por eso lo pedimos nosotros, incluyera en su sentencia esa cláusula de seguridad y que al menos se cumpliera la mitad de la pena antes de llegar al tercer grado o a otros beneficios penitenciarios. Nosotros pretendíamos, y así lo explicamos, y estamos convencidos de que la Fiscalía tomó la decisión correcta en función de los hechos y en función de las pruebas de optar por esa calificación jurídica, porque en definitiva sosteníamos, y creo que es así, que lo que sucedió en Cataluña en el año 2017 era un grave ataque al orden constitucional y hubo riesgo para el orden constitucional. Queríamos una sentencia justa, que no fuera justiciera, queríamos una sentencia ejemplar, no ejemplarizante. Queríamos una sentencia que tuviera una respuesta punitiva adecuada a la gravedad de los hechos que se habían cometido y, sobre todo, que impusiera una pena en la que se cumpliera con los fines de la prevención general, que es particularmente necesario en este caso concreto. Es decir, porque se trata de que la justicia, a través de la imposición de la pena, evite que se puedan volver a repetir hechos como este. Termino señalando que, y lo dije creo en el informe, que esto no es un problema de democracia, esto es un problema de convivencia. Y es un problema de convivencia en la medida en que algunos se han empeñado en imponer un modelo de organización política al margen de la legalidad constitucional, que además ha generado consecuencias devastadoras, particularmente en el territorio de la comunidad autónoma, y ha generado una fractura en la sociedad catalana hasta límites difícilmente reparables, en muchos sentidos, en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en lo social, en lo político. Todo esto es consecuencia, yo creo, de una percepción de la realidad o de un relato de la realidad que no es el que compartimos la mayoría de los españoles. Hay una frase de un dirigente que fue condenado, ha sido condenado en esta sentencia, que yo creo que lo resume todo. En el mes de octubre, cuando se estaban produciendo estos acontecimientos, un periodista le pregunta a este dirigente: oiga, ¿no le parece a usted que España es una democracia plena y que además esto no es un problema de democracia? La calidad democrática de España es reconocida por todo el mundo y la fortaleza del sistema judicial y cómo el sistema judicial ha respondido frente al desafío y cómo se han respetado los derechos de los acusados en el proceso. Todos hemos visto el juicio y todos los ciudadanos han podido percibir cómo se ha desarrollado el juicio, que se han respetado los derechos, el derecho al debido proceso, el derecho a la prueba, el derecho de defensa, en fin, no voy a seguir con la enumeración, pero ahí está esas 190 y tantas páginas que el tribunal dedica precisamente a estas cuestiones. Y entonces le preguntó si no era un problema más que de democracia, de convivencia, y le contestó: no, mire usted, aquí en Cataluña están muy claras las cosas. Hay un porcentaje de gente, 40%, los independentistas que somos demócratas y el resto que no lo son. Muchas gracias. Muchísimas gracias al excelentísimo señor don Javier Alberto Zaragoza Aguado, fiscal de sala de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sección de lo penal. Nos ha dado una conferencia magistral
y ha puesto en dedo en la llaga en lo que muchos españoles también nos preguntamos. El problema que España tiene son los populismos y sobre todo los sectarismos. Ya lo ha dicho con la frase final que me ha encantado, el 40% somos demócratas, el 60% pues son lo contrario, fachas, como dicen ahora. Pues no es verdad. Los que no eran demócratas son los que trataron de imponer por medios ilegítimos al resto de la comunidad, pensando por los catalanes, su propia manera de pensar o sus propios deseos. Bien está que esto cada vez se vaya conociendo más en nuestro país, porque es verdad que se ha hecho toda una campaña de intoxicación que puede llegar a confusiones. Esta conferencia magistral ha servido para despejar la duda y, sobre todo, la sensación que hemos tenido todos de que el tribunal parece, con todos los respetos, que se ha equivocado. De todas formas, para responder a todas las dudas que se plantean, abro en este momento un coloquio y ustedes tienen la palabra. Bueno, en primer lugar tengo que decir que mi ámbito profesional es la medicina, o sea que no soy conocedor de los asuntos legales o jurídicos, y la opinión que voy a dar aquí es de ciudadano. Y como ciudadano, creo que como millones de españoles nos hemos quedado bastante perplejos o decepcionados por la sentencia que usted ha comentado aquí con todas las cuestiones de carácter legal. Porque vamos a ver, la manera de entendernos es hablar las cosas claras, el lenguaje claro y sencillo. En Cataluña se ha producido un atentado e insulto al jefe del Estado, a los españoles, a los símbolos nacionales, agresión a los cuerpos de seguridad del Estado. Se han cortado carreteras, se ha impedido que la gente desarrolle su libertad. Y a todo eso no es violencia, todo eso no es violencia. Y además resulta que están en este error y se mantienen en el error y amenazan con seguir en el error. De tal manera que yo voy a poner un símil, con esto termino, un símil desde el punto de vista de la medicina. En todo esto se ha hecho ya un diagnóstico de hace mucho tiempo. Usted lo ha comentado aquí en muchos aspectos jurídicos y legales. Del diagnóstico está hecho de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Cataluña. Pero lo que no se ha hecho es el tratamiento. Y si un enfermo grave, lo digo como médico, que en lugar de aplicarle las medidas correspondientes, le estamos poniendo cataplasmas, ese enfermo se muere. Y entonces aquí no se ha aplicado tratamiento, aquí se han hecho amagos, indecisiones, dudas. Por ejemplo, y usted el mismo título de su conferencia utiliza la palabra en catalán. El título que hubiera puesto sería conflicto en Cataluña, sedición o rebelión, por ejemplo. Y esa misma palabra es la que están utilizando los medios de comunicación, periodistas por todos lados, para utilizar lo que así parece como que el asunto se dulcifica, se suaviza y no se dicen las cosas por su nombre. Y por último, y usted ha comentado que para las sentencias se han utilizado no sé cuántos centenares de folios. Y yo creo que para decir la verdad pocas palabras bastan. Entonces eso se hubiera simplificado en el tiempo y en el espacio, nada más. Como profesional de la medicina sabe que es mejor prevenir que curar. Que como profesional de la medicina usted sabe que es mejor prevenir que curar. Lo cual nos traslada no al terreno judicial o al terreno jurídico, sino al político. Como la aplicación de ese dicho se mueve más en el terreno de la política, si se ha hecho o no se ha hecho, si debió haberse hecho esto o tomar esta decisión, yo sobre ese particular no le puedo responder. O sea, yo le puedo hablar en términos estrictamente jurídicos de la sentencia, de la actuación del fiscal, en cómo se hizo política durante muchos años con Cataluña, lo que se hizo en sentido positivo o lo que no se hizo en sentido negativo, en fin, creo que trasciende un poco mi discurso y además no sería razonable ni prudente que yo le respondiera sobre ese particular, sobre ese ámbito concreto. Pero en fin, la opinión que tienen los ciudadanos es la que es, porque los ciudadanos han visto el juicio, lo han presenciado, han sacado sus propias conclusiones y por una vez, y sin que sirva de precedente, no lo sé, yo espero que esto no se vuelva a repetir, porque, en fin, nos obligaría otra vez al Poder Judicial
si esto sucediera, a adoptar medidas que serían medidas quirúrgicas, porque el Poder Judicial no funciona en el terreno de la prevención, funciona más en el terreno de curar o de responder ya a hechos delictivos o a unas situaciones que suponen una grave infracción de las leyes penales. Pero ustedes han visto el juicio, han podido sacar sus propias conclusiones y por una vez decía, a lo mejor la verdad que el ciudadano percibe de los hechos no es la verdad judicial. Lo digo a propósito de algunos argumentos que, bueno, yo, en fin, respeto muchísimo a mis compañeros de la Sala Segunda, pero hay argumentos que van más parecen licencias literarias, ¿no? El tema de la ensoñación, pues hombre, no sé si es un argumento jurídico que permite excluir la intención o la finalidad de los hechos. Sí, bien, me parece muy bien el ejemplo que usted pone. Efectivamente, tanto en la medicina como en otros ámbitos, lo más importante es prevenir. Pero en este caso concreto que estamos hablando, y lo que estoy diciendo es una reflexión en voz alta, ni se ha hecho prevención, ni se está haciendo prevención, y las perspectivas que vemos no creo que se vaya a hacer en el futuro. Ahí tenemos un problema candente y yo insisto, ni se ha aplicado el tratamiento, ni se está aplicando y ojalá se aplique de una vez y de manera definitiva en un futuro inmediato. Gracias. Bueno, lo primero de todo, agradecer al fiscal del Supremo que haya venido aquí a Granada y nos permita hacerle algún tipo de pregunta en relación con la sentencia. Y pues la primera, quería hacerle dos preguntas solamente. La primera es si, como no ha mencionado nada en relación de el posible recurso que va a haber en el futuro ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si cree usted que la sentencia al final se ha decantado por el delito de sedición porque andaba por pragmatismo, porque decían que estaba mirando por el retrovisor la posible sentencia que en un futuro llegaría en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la segunda pregunta era ¿hasta qué punto la instrucción del juez de instrucción número 13 de Barcelona, Ramírez Suñer, la compilación de pruebas que inició dicho juez, ha servido de base para los argumentos que finalmente han llevado a la condena de los imputados? Le responderé que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos yo creo que no va a entrar, o no es dentro de el ámbito del recurso que se pueda plantear ante ese tribunal, no creo que se vaya a pronunciar o que se vaya a poder revisar el tema del fondo del tema, o sea, la definición penal de los hechos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene más otro ámbito de actuación, que es el que está relacionado con el respeto a las garantías procesales y constitucionales en el marco de la investigación y del proceso. Eso sí, efectivamente. Quizá pueda entrar por una vía tangencial en el fondo, pero me parece muy complicada y alambicada. Es en la medida en que la sedición, que es una alteración grave del orden público, porque no es un ataque al orden constitucional, bueno, pues nosotros sabemos, los juristas somos conscientes de que en ocasiones esas alteraciones del orden público pues tienen una frontera a veces difusa en relación con el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho de reunión y el derecho de manifestación, en cuanto que parece que hay que permitir ciertos excesos a los ciudadanos en su confrontación o en el ejercicio de estos derechos cuando se trata de una protesta. Es quizás por ahí por donde puede analizar si la sedición, si esto es un delito de sedición o es en realidad un ejercicio un tanto desmedido de derechos como reunión o manifestación, pero que es admisible o que es necesario en una sociedad democrática para preservar esos derechos. Yo creo que esto no se hubiera producido, este análisis hubiera sido imposible si dejas claramente en la sentencia que es un delito de rebelión, porque el delito de rebelión es un ataque al orden constitucional, es un hecho muy grave y no creo que haya tribunal, y menos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ante la definición y la incorporación a la sentencia de unos hechos graves constitutivos de rebelión pueda estimar
que lo que ha sucedido es un ejercicio un tanto abusivo de los derechos de reunión y manifestación. El Tribunal Europeo tiene, os lo he dicho, un ámbito de trabajo, una parcela de trabajo completamente distinta. Es cómo se ha seguido el proceso, se han respetado los derechos de los acusados, el derecho a la prueba, la libertad, el tema de la prisión preventiva. Todo eso va a ser objeto de análisis por el Tribunal Europeo, pero no creo que el fondo del asunto sea una materia en la que se pueda resolver en esa instancia jurisdiccional de forma tan clara. Y en cuanto a lo segundo, yo le diré que el papel del juez número 13 de Barcelona ha sido fundamental. Es quien pone en marcha la maquinaria judicial en el mes de febrero del año 2017. Es verdad que antes de que comenzara él sus investigaciones judiciales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya había abierto una investigación en el mes de marzo del 2016 en relación con una serie de estructuras de Estado que se estaban creando y que supuestamente se financiaban con dinero público. Entonces se investigaban ya delitos de malversación, de prevaricación, y en cierta medida también, como la creación de estructuras de Estado se enmarcaba en un proceso dirigido a la creación de un Estado catalán independiente, también mencionábamos en ese momento la posibilidad de que los hechos fueran constitutivos de rebelión o sedición. Pero fue el juez número 13, que desgraciadamente ha fallecido, y que es un hombre que hasta el último suspiro de su vida se dedicó en cuerpo y alma a esta causa judicial. Y por eso yo creo que los españoles debemos estarle eternamente agradecidos. Ha sido un profesional de la Administración de Justicia inigualable, su papel ha sido fundamental y su instrucción nos ha servido para conocer las entrañas de toda la organización política y administrativa de este proceso. Usted sabe muy bien quién es Joan Coscubiela, ¿no? Para los que no lo sepan, es el diputado de En Común Podem, que cuando se debatieron las leyes de desconexión en septiembre, se opuso diciendo que estaban vulnerando los derechos fundamentales. He tenido ocasión de coincidir con él en un acto estos días, precisamente en el Centro de Estudios Judiciales, y Joan Coscubiela tiene la siguiente tesis. Él cree que había una disonancia, que los líderes de la... tienen una disonancia cognoscitiva, que yo cuando lo oí no sabía lo que era. Pero gracias a San Google pues me enteré rápidamente que consiste en un trastorno de la conducta por el cual las personas no aceptan la realidad y se la acaban inventando. Entonces, usted que ha tenido ocasión de tratar de alguna forma a los líderes, ¿cree que puede haber algo de eso o absolutamente no? No me atrevo. Lo que sí le digo, hombre, que en el Código Penal nuestro existe una eximente y a la par atenuante, que es la alteración en la percepción de la realidad, que sustituía a lo que antiguamente era la sordomudez. Hombre, sordomudos no son. Creo que saben leer y escribir, por supuesto. Pero, claro, si nos tendríamos que haber sometido a examen psiquiátrico para valorar si eran imputables, inimputables o semi-imputables. No creo que se hubieran dejado y no creo que hubiera sido muy procedente, muy pertinente hacer esta valoración. Bueno, en conversación de café uno puede pensar efectivamente que la percepción de la realidad no la deben tener muy clara, pero es que en sí esa es una realidad en general que ven el proceso de una manera absolutamente distinta porque están ubicados en otro lugar distinto dentro del espacio político y del espacio social. Entonces, si eso fuera cierto, pues igual no estaban en una prisión normal, pero en fin. Curiosamente, yo también soy miembro del ámbito médico, soy médico pediatra, además de... Y estamos haciendo las preguntas al revés. Veo que un hombre del ámbito jurídico pregunta sobre aspectos médicos y los dos compañeros, mi profesor de la facultad, el profesor Giles Temera y yo, pues estamos en el otro lado, parece. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera es si usted considera que el cambio de criterio de la abogacía del Estado ha podido influir en el proceso y en la sentencia final. Y la segunda, intentando también limitarme al ámbito jurídico y no intentar establecer condicionantes políticos. Después de la sentencia del proceso,
se han cometido actos vandálicos de una mayor violencia todavía que los que se cometieron cuando se intentó realizar el referendo ilegal. Pero no solamente eso, sino que también se ha incoado un proceso sobre la resolución que ha propuesto el presidente del Parlamento catalán, ¿no? De volver otra vez a hacer una declaración independentista y de la autodeterminación catalana. En este sentido, ¿cree usted que se vuelven a dar los condicionantes de hecho para volver a iniciarse un nuevo proceso que usted mismo ha dicho al final de la conferencia, ojalá no se produzca? Es muy difícil que yo le responda con claridad y con precisión a estas dos preguntas, porque las dos me llevan a un terreno, a un discurso que no es el estrictamente judicial. Y, en fin, ahora cualquier cosa que diga, pues no sé, igual puede ser utilizada en mi contra. Pero es verdad que tengo muchos abogados aquí y supongo que me defenderían. Bueno, a la primera cuestión. Es un hecho que se produjo, o sea, todo es un hecho público y notorio que la Abogacía del Estado cambió el criterio y parece que por orden del Gobierno. Lo que no puedo yo es establecer inferencias de ese hecho. Eso háganlo ustedes. Yo que son mayores, no tienen alterada la percepción de la realidad, es decir, pueden establecer perfectamente, las inferencias son fruto de un proceso deductivo. A una premisa, otra premisa, deducción. Ustedes mismos háganlo. Y en cuanto a lo segundo, pues hombre, tampoco me parece que la valoración que yo pudiera hacer de lo que está pasando ahora sería una valoración, claro, me lo dice de una manera o me lo pregunta de una manera que parece que hay que hacer una valoración política. Y, en fin, la valoración política que la hagan los políticos. Nosotros nos dedicamos a aplicar las leyes y si observamos comportamientos claramente delictivos, pues actuamos. Como está sucediendo en Cataluña, la Fiscalía Superior de Cataluña, la Fiscalía Provincial, pues está trabajando, está presentando querellas, está ejerciendo las acciones penales, está llevando a cabo investigaciones sobre los hechos que se van produciendo. Si todo eso reunido, ahora o más tarde, va a configurar un factum, un panorama parecido, ya lo veremos. Pero no le quepa la menor duda que si sucede algo parecido, pues los tribunales y los fiscales están encargados de la función. Lo he recordado al comienzo de mi intervención, no vamos a hacer dejación de funciones, porque nosotros estamos encargados de que se cumplan las leyes, que se cumplan por todos, por los ciudadanos, sí, y por los poderes públicos sobre todo. Que como habiendo 7 jueces y siendo un tema tan importante, ¿cómo es que ningún juez vio rebelión e hizo un voto particular en vez de hacer una decisión unánime entre los 7? Eso se lo tendría que preguntar a ellos. Ya me perdonará, pero... Muchas gracias por tu exposición clara y por el trabajo y la imagen que has propuesto y has realizado junto con los compañeros de lo que es el Ministerio Fiscal y lo que debe ser un Ministerio Fiscal en una sociedad democrática. Hay una cuestión que no es una pregunta sobre la propia sentencia, sino al hilo de la sentencia y sobre todo del proceso instructorio y de lo que nos queda todavía, que a mí me preocupa como profesional del derecho y que creo que a ti también te preocupará como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Y es la quiebra del sistema de las euroórdenes. ¿No te parece que el proceso ha sido un test de cómo va a funcionar el proceso, el espacio europeo de justicia, por cuanto que hemos encontrado bastantes reveses a la hora de aceptar las calificaciones jurídicas y se han propuesto, lo cual supone al final una quiebra del sistema de confianza mutua en las resoluciones judiciales de un país de la Unión Europea? Yo creo que para los estar rebeldes ahora y que ha sido reactivada la Orden Europea de Detención recientemente, disponemos de una sentencia.
sea, ya no es un auto de procesamiento, no es un auto de prisión, es una sentencia que declara unos hechos probados como un delito de sedición y de malversación. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual ahora un tribunal belga u otro tribunal en algún otro país donde se puedan, o el tribunal escocés, nos deniegue la OED? Pues, si eso es así, pues se ha roto por completo la confianza y la reciprocidad, en fin, y la cooperación judicial en el ámbito de la Unión Europea. Por supuesto que se ha roto. Esto ha hecho el que los alemanes no entregaran cuando se produjo la reclamación, no entregaran al procesado rebelde, al expresidente de la Generalitat, o los belgas. Yo creo que los belgas no se pronunciaron sobre el fondo, pero hubo algunos problemas de forma, ¿no? Pues la verdad es que es sorprendente que ante unos hechos que a nosotros nos parecen graves, y creo que lo son, y que todos estamos de acuerdo en que son de una enorme gravedad, porque era fracturar, romper el orden constitucional a la brava, con comportamientos violentos, por vías de hecho, por métodos violentos, por procedimientos ilegales, claro, que los países europeos o que determinados países pues te cuestionen la reclamación y el fundamento de la reclamación, y además de alguna manera desoyendo las previsiones que establece la decisión marco reguladora de la Orden Europea de Detención y Entrega. Yo solo lo puedo entender esto en la medida en que, en fin, este mundo, el mundo independentista, pues ha sabido proyectar hacia el exterior una imagen que no se corresponde con la realidad, ha sabido proyectar su realidad. Y en la medida en que la ha sabido proyectar y ha llegado a los diferentes lugares, pues se han producido estos rechazos que no son normales y que no son ajustados a la legalidad. Pero yo creo que sí, el sistema de cooperación basado en la OED, en la confianza mutua, queda dañado con esto. ¿Piensa usted que de no haberse dado la acusación por parte de la Abogacía del Estado como sedición, hubiese podido haber una sentencia absolutoria para evitar la infracción del principio acusatorio con el delito de rebelión? No creo. O jurisprudencialmente está considerada como una rebelión de segundo grado. Y entonces, de alguna manera, esto es una progresión delictiva, ¿no? La sedición es un paso previo a la rebelión. En consecuencia, todo el desvalor jurídico que tiene la sedición pues está incorporado al delito de rebelión. Y tratándose de un delito muy similar, aunque ahora mismo el bien jurídico tenga ciertas diferencias, pero hombre, el orden público es como te diría yo, es como y el orden constitucional están íntimamente vinculados, pero en el orden constitucional es que es el núcleo central, afecta al núcleo básico que es la Constitución. Entonces no creo que se hubieran producido problemas de infracción del principio acusatorio. Yo creo que no, es perfectamente posible, mi opinión, Pues vamos a proceder ahora a que don Javier firme el libro del Club de la Constitución, con una dedicatoria. ¿Le pone el nombre? No. Léelo, por favor. Bueno, pues vamos a leerlo. Muchas veces no. Porque no van a entender mi letra, entonces ya rapidito, No eres médico. En este incomparable marco académico quiero expresar mi gratitud al Club de la Constitución de Granada, con un ferviente deseo que seamos capaces de defender la Constitución de 1978 y garantizar de esta manera la consolidación y vigencia de nuestro orden constitucional por el bien de nuestra nación. De la Constitución quiere hacerle un obsequio a don Javier para que recuerde esta instancia entre nosotros.
levante la sesión al decano de la Facultad de Derecho para que... Agradecer efectivamente su presencia en este maravilloso Paraninfo, en sus palabras, marco incomparable al que sin duda usted ha contribuido haciendo historia con su ponencia. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión.